Mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga, qué bueno que están aquí una vez más, conectados con nosotros. Ya ven, no nos tardamos nada, fue rápido, fue rápida. Vamos a continuar con nuestra serie, mis hermanos, la serie que hemos estado semana a semana, que comenzamos hace ya 6 semanas, mis hermanos, que comenzamos esta serie, las parábolas de Jesús. Hoy yo traigo el tema número 6, y les voy a hablar de la parábola de los 2 cimientos. Como subtema yo le puse a esta parábola: hombre prudente, hombre insensato, ¿de cuáles eres tú? Ya se hace la pregunta. Entonces el texto base que yo tomé para esta predicación, para este sermón, es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versos 24 al 27. Váyalo buscando, por favor, váyalo teniendo ahí a la mano, en lo que yo le hago una breve introducción. Mire, mi hermano, si quisiéramos leer de algún modo, mis hermanos, la constitución del reino de Dios y por lo tanto de sus ciudadanos, ¿sí? Deberíamos de ir, mis hermanos, a Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, o dicho de otro modo, deberíamos de ir al Sermón del Monte. Y esta, mis hermanos, es la predicación más sublime que jamás se haya expresado en labios humanos, mis hermanos. Cristo era y era también 100% humano. Y ahí, mis hermanos, se recoge lo más profundo de la ley y los profetas, los estándares más altos que nadie jamás había llegado, mis hermanos. Y aquí vemos los rasgos y atributos de los creyentes, así como la naturaleza del reino, mis hermanos. Este sermón está lleno de enseñanza espiritual, y vemos que es tan importante que para el evangelista Mateo, mis hermanos, le ocupa nada más y nada menos que 3 capítulos para este sermón, desde el 5 hasta el verso 7, hasta el capítulo 7, perdón. Y concretamente, mis hermanos, desde el capítulo 7, en los versos 13 en adelante, Jesús nos transmite la perfecta práctica de este sermón. La parte aplicativa para llevar a cabo todos los principios bíblicos que Él ha expuesto. El maestro no quiere que sus palabras, sus enseñanzas caigan en saco roto, sino que causa una transformación real y genuina, porque su palabra, mis hermanos, es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, mis hermanos, en sus cartas, él hacía lo mismo. Comenzaba con una parte doctrinal o teórica de enseñanza y terminaba con una parte práctica o aplicativa. Y observamos que este sermón del monte, mis hermanos, empieza con la bienaventuranza de los pobres en espíritu y finaliza con la ruina del orgulloso que dice: yo soy cristiano, pero se siente orgulloso, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. De alguien que confía únicamente en sí mismo. El fin de este largo sermón, mis hermanos, es el fin de toda la enseñanza cristiana, ¿sí? Es vida o muerte, justicia para los que creen y obedecen, y ruina para los que no obedecen, aunque crean que creen. Una vez más, o una vez que hemos hablado del contexto general, mis hermanos, vamos a pasar a los versículos de esta predicación, de la de hoy, ¿sí? Con lo que el Señor Jesús acaba y finaliza este gran sermón del monte. Y vayamos, por favor, ya lo tiene ahí, yo sé, Mateo 7, versos 24 al 27. Y esta, la verdad, es una enseñanza muy hermosa, una enseñanza muy bonita. Y lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene ahí conmigo? Vamos a leer Mateo 7, 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, y cayó, y fue grande su... Hermanos, para comenzar, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Tu presencia, Señor, que se hace siempre viva en cada uno de los que estamos aquí presentes, en cada uno de los hogares que nos transmiten en esta noche. Señor, te pedimos que no haya distracciones, que nada ni nadie venga a perturbar y que venga a distraer para poder escuchar tu palabra. Sabemos que estando en casa de repente surgen cosas que pueden distraernos, suena un teléfono, tocan a la puerta o tenemos cosas pendientes que hacer, Señor. Pero este es el tiempo del cual tú has preparado para exponer tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, y queremos que se haga y que sea eficaz en nuestros corazones. Que así sea, Señor, hoy en esta noche, en nuestras vidas y en cada uno de los hogares que nos están viendo a través del internet. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, mi hermano, en esta parábola observamos que hay dos personajes. No sé si usted lo vio, hay dos personajes, dos hombres diferentes. Hay dos casas, hay dos construcciones diferentes. No sé si lo notó. Antes que nada, déjeme decirle una verdad bíblica, mis hermanos, en todo esto. Que el que cree en Cristo o el que le cree a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Le obedece. El que cree a Cristo, le obedece. ¿Sí o no? Pero no con una obediencia perfecta, una obediencia legalista, una obediencia sincera por honrar, agradar y glorificar a Dios en base a lo que Él ya ha hecho por ti. ¿Cuántos dicen amén? Que es perdonarte todos tus pecados y darte vida eterna. Amén. No es lo mismo que tu obediencia sea como causa para salvación, ¿sí? O a que sea como consecuencia de ella por la obra de salvación que Dios ha obrado enteramente por ti. ¿Cómo? A ver, no es lo mismo que tú quieras obedecer para obtener la salvación, ¿verdad? No, yo voy a obedecer, voy a hacer lo que dice la palabra para obtener mi salvación. No, es obedecer a Dios porque yo ya he sido salvo, he sido salvado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí, está como esa fábula, no sé si la he escuchado, la fábula del león agradecido. ¿Sí la he escuchado? Se trata de la historia, mis hermanos, de un cuento popular, probablemente en su origen, de un esclavo. Este esclavo se llamaba Andrócles, fíjese, que huido de su señor, se encuentra con un león en el desierto. El león no le ataca, como podríamos esperar. Cuando Andrócles se le acerca, el león le muestra su pata y observa que tiene una espina clavada. ¿Sí se acuerda de esa fábula o no? Se encuentra con una espina clavada que le impide andar y que le lastima y le ha dejado muy debilitado esa espina a este león. Entonces Andrócles le saca la espina de la pata y sigue su camino. Muchos años después se encuentran Andrócles y el león allí en Roma. Ahora en el anfiteatro al que el esclavo es arrojado para ser devorado por las fieras. Cuando el león sale a la arena, contra todo pronóstico, no solo no devora a Andrócles, sino que se le acerca dócil. Es el león al que Andrócles extrajo la espina y lo salvó de una muerte segura. ¿Sí? Ahora agradecido, le corresponde salvándole la vida, pues el pueblo informado de la historia exige la salvación de Andrócles y del león. Y esta fábula se asemeja a lo que yo le decía. El león fue salvado de tal forma
que también él correspondió a Andrócles, aquel que le salvó por quitarle la espina. Nosotros, mis hermanos, nos fue quitada una espina en nuestra vida, que nos molestaba, que no nos dejaba caminar, que nos podría llevar a la muerte. Pero llegó Jesucristo y nos quitó esa espina. Y de la misma manera tenemos que corresponder. Amén, mis hermanos. Era nada más para que se entendiera esto un poco, ¿no? Era una ilustración. Entonces, mis hermanos, el creyente verdadero y genuino desea hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? De hecho, el propio Señor Jesús nos los dice. Él nos lo manda ahí en Juan, en el capítulo 14, 15, yo se lo leo, no lo abra, yo se lo leo. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 15, capítulo 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahí mismo en ese capítulo 14, pero en el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso es lo que dice su palabra. Pero ocurre algo aquí, mis hermanos, algo que descubres, que tú te das cuenta, ¿sí? Y al igual que el apóstol Pablo, mis hermanos, ahí en Romanos 7, tú te das cuenta de algo. ¿Y qué crees? Que la maldad o el mal está en ti, está en mí. Fíjese lo que dice Romanos. Ahora sí quiero que me acompañe, por favor. Deje un apartado ahí en Mateo. No se separe de Mateo 7. Vayamos por favor a Romanos 7, en el versículo 20 y 21, y vamos a leer lo que dice allí. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Romanos 7, verso 20 y 21. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y cuál es esta ley, mis hermanos? Que el mal está en mí. Y eso es lo que encontramos. Y este mal, mis hermanos, este mal nos arrastra a pecar, nos arrastra a desobedecer a Dios. Por eso, si sufres esta lucha interna en ti, mi hermano, eso es bueno. Y de lo contrario, si no la vives, si nunca has vivido un experimento o jamás has experimentado esta lucha, mi hermano, mi hermana, tal vez nunca has sido transformado, tal vez nunca has sido regenerado, o es más, a lo mejor ni has nacido de nuevo, quizá, pero esa lucha interna está ahí en nosotros, lo que dice Pablo. Y mira, hermano, según lo que investigué, ¿verdad? Actualmente en el mundo existen unas 4,200 religiones o sistemas de creencias religiosas, ¿sí? Pero para Cristo, así le vamos a llamar, no es que así sea, no que la Biblia lo indique. Yo nomás lo estoy señalando, o sea, es una aclaración nada más. Lo vamos a señalar de esta manera para ilustrar la enseñanza. Pero para Cristo, mis hermanos, solo hay dos. Y las hallamos en este capítulo 7 de Mateo, bajo la figura del camino ancho y estrecho. Y también, como hoy veremos, bajo el hombre prudente y el hombre insensato. Entonces las religiones, así lo vamos a llamar por esta noche, las religiones se resumen en dos. Y vuelvo a aclarar, no es que la Biblia diga eso, es para ilustrar. Se resume en dos, mis hermanos. La que sale del perverso y engañoso corazón del hombre, y la que ha salido del corazón de Dios. Amén. No hay más. Perverso corazón del hombre y el corazón de Dios. En esta parábola, mis hermanos, el Señor no nos está dando una lección sobre construcción, ni trata sobre ingeniería, ni es para arquitectos tampoco, ¿sí? Esta parábola, mis hermanos, ilustra los falsos profesantes y el peligro que con eso conlleva. Por eso es una parábola que debe de servir para autoexaminarnos, mis hermanos.
Y sería de poco favor y provecho creer, mis hermanos, que solo era para los judíos, fariseos, legalistas y religiosos de aquella época. Eso no sería de poco provecho para nosotros pensar así. Y sabe que Jesús, mis hermanos, no está comparando, o más bien no está comparando, Jesús no está comparando a un cristiano de un incrédulo tampoco. Ni tampoco con un profesante de otra religión. Es decir, no está comparando a ningún musulmán ni ningún budista, por ejemplo. Y él hace esta comparación, mi hermano. Él está comparando a dos hombres que claman ser cristianos, que declaran ser cristianos, mis hermanos, que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos, y lo vamos a ver, ¿sí? Lo primero que nos llama la atención, mis hermanos, aquí en esta parábola, son las tres similitudes, o los paralelismos que encontramos aquí, que hay entre estos dos hombres. Hay tres similitudes, ¿sí? Fíjense, número uno, estas similitudes vamos a nombrarlas. La primera similitud es que ambos escucharon y entendieron la palabra de Cristo. ¿Sí? ¿Está conmigo? La primera similitud es que ambos escucharon y entendieron la palabra de Cristo, sus advertencias, ¿sí? Sus promesas. Ahí lo puede ver en el versículo 24 al 26, 24 y 26 de Mateo 7, ¿sí? El primero oye la palabra, la recibe, la escucha, la atesora, la pone por práctica. Entonces se convierte en un hacedor de la palabra. Amén. Y el segundo escucha a Cristo, acepta con ilusión y alegría su palabra. Tal vez él asiste a las reuniones y levanta las manos y ora, pero no pone por obra la palabra de Dios, mis hermanos. Es un mero oidor de ella, pero vive conforme a sí mismo, no conforme a lo que manda Dios. ¿Está conmigo? Ahí están las diferencias. La primera diferencia o la primera similitud es de que ambos escuchan la palabra, pero cada uno actúa de diferente manera. Amén. Y antes de seguir, mis hermanos, sí, con esto, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. En el Evangelio de Juan, el más revelador sobre quién es Jesús y cómo ser salvo a través de él, la palabra clave aquí de todo esto es creer. A ver, diga conmigo, creer. Y esta palabra aparece 98 veces ahí en el Evangelio de Juan. Es una decisión personal, mis hermanos, y voluntaria al escuchar el mensaje del Evangelio. Es una facultad humana, mis hermanos, ¿sí? La fe es el resultado, mis hermanos, de oír, ¿sí?, la palabra de Dios y creerla, y como consecuencia de eso, mis hermanos, ¿sí?, como consecuencia de eso nace la fe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. Y volvamos entonces a nuestra sermón de esta tarde, ¿sí? Ya cerramos el paréntesis. Es nada más para aclarar. Entonces vemos que ambas personas son congregantes de la iglesia, ¿sí? Ambos dicen descansar su fe en Cristo para salvación. Y sabe una cosa, mis hermanos, las iglesias no solamente de hoy en día, sino de siempre, han existido ese tipo de dos personas. Los que creen, oyen, creen y obedecen. Los que oyen, sí creen, pero no obedecen. Fíjese, ambos iban a la iglesia, ambos dicen descansar su fe en Cristo para salvación, pero vemos dos vidas diferentes, mis hermanos, y dos finales diferentes en esta parábola. Y sabe una cosa, mi hermano, no es lo mismo creer, ¿sí?, en la Biblia que vivir, ¿sí?, la Biblia. ¿Está conmigo?
No basta con creer, no es suficiente con creer. Los demonios también creen. ¿Cuántos lo saben? Los demonios creen y tiemblan. Eso viene en Santiago 2:19, lo puede ver ahí. Fíjese, acuérdese del joven rico. ¿Se acuerda de él? Del joven rico. Ahí en Marcos 10:19 al 22. Él viene corriendo con Jesús, hinca su rodilla, hace reverencia a Jesús y le dice: Maestro bueno. Y le pregunta acerca de la eternidad y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: tú sabes los mandamientos, la ley, hazla, cúmplela. ¿Sí o no? Le dijo así. ¿Cumple enteramente la ley? Ahora yo le pregunto a ti, ¿tú cumples enteramente la ley? No se escuchó. No se escuchó ahí en su casa. ¿Tú cumples enteramente la ley? Sí, porque mire, Jesús le decía: ¿conoces la ley? Hazla, cúmplela. Y él, valientemente y demasiado confiado en sí mismo, ¿qué fue lo que contestó? Lo hago, Señor. Si no, yo lo hago, lo cumplo perfecta y enteramente desde que nací. Eso casi lo que le está diciendo. Aquí está la mentira, aquí está el error, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice Gálatas 3:10? Dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La ley, mis hermanos, exigía una obediencia entera y perfecta desde la cuna hasta la tumba, y con una motivación perfecta de honrar solo a Dios. Y eso, mis hermanos, es imposible. Es imposible. ¿Sí o no? Por eso, entre otras cosas, vino Jesús siendo hombre, mis hermanos, para hacer cumplir la ley por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias, Señor. Y que mediante la fe en Él se nos impute, se nos cargue a nuestra cuenta su vida perfecta, recta, íntegra y obediente a Dios. ¿No le da gusto eso? Jesús, dice la palabra, que amó a este joven rico, ¿sí? Y le expuso ante él la condición de su corazón, para que se diera cuenta que no era tan justo como él decía, ¿sí? Y pudiera arrepentirse y poner su fe en él, en Jesús. Pero ¿qué hizo este joven? Este joven, mi hermano, mi hermana, le dio la espalda y se fue con su pecado. Era un precio demasiado alto que no estaba dispuesto a pagar este hombre, este joven. ¿Sí? ¿Sí se acuerda, verdad? Y eso que este joven se sabía la ley de memoria, pero no le sirvió absolutamente para nada. ¿De qué le sirvió, mis hermanos? Díganme, saber la ley, si no obedeció lo que Jesús le decía. De nada le sirvió. ¿De qué nos sirve conocer los mandamientos? ¿De qué nos sirve conocer la Biblia de pe a pa si no la obedecemos? ¿De qué nos sirve? Díganme, hermano. ¿De qué nos sirve saber que debo manejar a cierta velocidad por las calles de la ciudad si no obedezco y hago lo que quiero? Ahí van a veces en calles que dice 35, límite 35, y van a 60 millas por hora. Wow, digo, parece que va en el freeway. ¿De qué nos sirve saber o que nos señalen que tenemos que ir a una cierta velocidad si no la obedecemos? ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios? Saber lo que Dios quiere de nuestra vida si no la obedecemos. ¿De qué nos sirve, mis hermanos? Regresando a la parábola, el punto número 2, estamos viendo las similitudes. La similitud número 2, mis hermanos, ambos edifican una construcción. ¿Está conmigo? Ellos edifican una casa y tal vez
no haya muchas diferencias entre ellas, entre estas casas. Eran casi iguales, salvo por algo que no se aprecia, mis hermanos. Algo que no se ve, que está bajo tierra, pero que es lo más importante, ya que le da solidez, sostenimiento, base y apoyo para todo lo demás. ¿Y qué es, mis hermanos? ¿Alguien lo puede decir aquí? Es el cimiento, es el fundamento. Mis hermanos, sin el fundamento que es Cristo, no podemos. Nos vamos a desbaratar, nos vamos a venir abajo, mis hermanos. Él es el fundamento, Él es el cimiento. Y esa era la diferencia. Eran unas casas iguales, dos casas iguales, pero la diferencia era en qué estaban fundamentadas, en qué estaban cimentadas. ¿Sí? Uno de ellos, mis hermanos, quería que su casa durara. El otro que su casa solamente luciera. Mientras el uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. ¿Cuántos cristianos hay así, mis hermanos? Que vienen a las iglesias, pero solo aparentan. ¿Sí? No son consistentes, solamente aparentan. Y viendo el contexto de este capítulo, mis hermanos, concretamente el versículo anterior, sabemos que aquí la casa representa la vida de fe, ¿sí? La vida de fe del creyente, es decir, la profesión de fe, ¿sí? Del cristiano. Y observamos, mis hermanos, que uno puso su confianza genuina en Cristo, en su obra redentora de gracia, y además trató de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, de glorificarle en todo. El otro deseó edificarlo más rápido, con una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzos, obras y méritos propios. Qué tremendo, ¿no? Los dos decían creer en Cristo, mis hermanos, para salvación. Es más, las dos casas aparentemente por fuera eran idénticas. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? ¿Alguien lo puede decir? Nos tenemos que ir, mis hermanos, entonces, para entender cuál era la diferencia. Tenemos que ir al versículo paralelo que está en el Evangelio de Lucas. Es la misma parábola, mis hermanos. Pero ahora vayamos por favor a Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49, y vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49. ¿Lo tiene? Diga amén. Allá desde su casa diga amén. Muy bien, dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Sí? Mira, hermano, no es suficiente una fe de labios, ¿sí? Una fe estéril sin obras no es suficiente. Fíjese, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Verso 47 dice: todo aquel que viene a mí, es decir, como Salvador, y oye mis palabras como Maestro, y las hace como Señor, ¿sí? Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Amén. Dice: os indicaré a quién es semejante. Fíjense, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, y no las hace, y las hace, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y profundizó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué dice la palabra? Escudriñar. Escudriñen las Escrituras. Decía Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. ¿Sí o no? Tenemos que profundizar, tenemos que cavar, tenemos que escudriñar. Esa palabra escudriñar significa cavar profundamente. Es lo que tenemos que hacer.
Entonces dice que semejante el hombre que edificó una casa, cavó y profundizó, ¿sí? Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, es decir, estaba cimentada, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre la roca. Verso 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y esa, mis hermanos, es la diferencia. Que el prudente primero halló la roca, ¿sí? Como dice 1 Corintios 10:4, ¿qué dice? Que la roca es Cristo, amén. Y después cavó y profundizó sobre ella, ¿sí? Edificó allí en Él, en Jesucristo, la roca que es Cristo, amén. No se quedó satisfecho con solo encontrar el buen fundamento. No solamente se quedó satisfecho con eso, ¿sí? El buen fundamento sólido, fuerte, estable y duradero, sino que sabía que separados de Él, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Nada podemos hacer separados de Él. Amén. Y eso mismo, mis hermanos, es lo que nosotros en cada enseñanza aquí, en este lugar, tratamos de hacer. Cavar y ahondar en la roca, edificar sobre ella, crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No por conocer más como este joven rico que conocía nada más, sino para intentar ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí o no? Quien mora y habita en nosotros y glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El segundo constructor, mis hermanos, se ahorró la dura y difícil tarea de cavar hondo y profundo, y optó por una solución más sencilla, este segundo hombre, ¿sí? Y una opción sencilla y agradable a su carne, ¿sí? Construyó en la superficie sin un buen cimiento, ¿sí? Lucas dice que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Mateo nos dice que edificó sobre la arena. Y Dios, mis hermanos, a lo largo de la historia ha advertido y continuamente advierte, ¿sí?, sobre edificar sin fundamento sólido, sobre no hacer su voluntad, sobre oírla solamente. Por favor, deje un apartado, ahí está en Mateo, ¿verdad? Su apartado. Vaya por favor a Ezequiel, para que no se me duerma. Yo sé que está haciendo calor y de repente nos puede dar sueño. Vaya por favor a Ezequiel, capítulo 33, verso 30 al 33. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí. Ezequiel, capítulo 33, verso 30 al 33. ¿Lo tiene? Ezequiel 33. Amén. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, mis hermanos, sabrán que hubo profeta entre ellos.
El pueblo, mis hermanos, apreciaba la elocuencia y las palabras de Ezequiel, ¿sí? Pero no apreciaban, no les interesaba el mensaje en sí. No hacían caso a la palabra de Dios y estaban edificando sobre arena. Y la consecuencia para ellos fue catastrófica, mis hermanos. Fue una consecuencia catastrófica como nación. Ellos oyen la palabra, alaban a Dios, pero no hacen caso. Israel estaba en pleno juicio de Dios por alejarse de su voluntad, mis hermanos, de su palabra, y fueron deportados y llevados en cautiverio a Babilonia, ¿sí? Dios los llamaba al arrepentimiento, les tendía la mano, y ellos no obedecían a su palabra y tampoco obedecían a su voluntad. Ahora, ¿cuántos hermanos hay en las iglesias que los superiores, los encargados, los líderes te dicen: vengan, mire, vamos a iniciar las clases, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Y tú con la cintura en la mano dices: no puedo. Cuando tienes un cargo, ¿sabes una cosa? No le estás haciendo caso omiso al pastor o a la pastora o al líder, al encargado del ministerio. Le estás haciendo caso omiso a la palabra de Dios, porque Dios es el que nos quiere capacitar. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que quiere capacitar a sus hijos para edificar a su iglesia. Si no nos capacitamos, si no nos metemos con el Señor, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a funcionar, mis hermanos? ¿Sí? La similitud número 3, mis hermanos. Y ahora viene el punto aquí de la similitud número 3. Aquí viene el punto de inflexión para ambos, mis hermanos, donde se supo verdaderamente cómo era el fundamento de ambos, cómo era realmente la fe de ambos. Aquí viene la prueba, mis hermanos, la prueba. Y es curioso, ¿no lo cree? Mire, que ambas casas, ambas personas recibieron exactamente las mismas pruebas. Exactamente recibieron las mismas pruebas. ¿O crees que por ser cristiano no tendrás pruebas ni aflicciones? ¿Crees que por ser cristiano no te va a pegar el COVID? A todos, mis hermanos, cristianos y no cristianos, les va a pegar el COVID. Y si te pega el COVID, no es porque estás en pecado, no. Te pegó y ya. No es juicio de Dios. Es juicio de Dios para su iglesia. Pero algunos los quiere fortalecer en la fe y los está fortaleciendo. Los está levantando con más poder. Porque esto, mis hermanos, a los que amamos a Dios, no nos va a detener. Vamos a predicar con más fuerza. Vamos a prosperar. Vamos a perseverar en la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te aseguro, mis hermanos, les aseguro, hermanos y hermanas que nos escuchan, que tendrás las mismas pruebas, las mismas aflicciones que cualquier mundano. Y encima, el alto costo de seguir a Cristo. Que este es nuestro mayor privilegio, mis hermanos. No solo gozarnos en Él, sino padecer a causa de Él. ¿Cuántos dicen amén? En medio de un mundo caído y bajo condenación que le rechaza y le detesta. Amén. Yo le leo, no lo busque, Juan 16:33 en la parte B dice: en el mundo tendréis aflicción. Hasta ya se lo sabe de memoria, ¿sí o no? Pero confiad. ¿Qué vamos a hacer? En el mundo vamos a tener aflicción, pero ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a confiar. Dice: yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, mis hermanos, ¿nosotros qué somos? Más que vencedores. Más que vencedores. Esto no es triunfalismo, mis hermanos. Es nada más poner en práctica y creer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos dicen amén?
Y hay una triple prueba que padecen estas dos casas, estas dos personas. Porque dice el texto que vinieron la lluvia, vinieron los ríos y vinieron los vientos. Triple prueba: lluvia, ríos y vientos. Al igual que hay tres enemigos para nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana: es el mundo, es la carne y el diablo, mis hermanos. Son esos tres enemigos de nosotros, ¿sí? Esos tres agentes, dos que son externos y uno que es interno, nos llevarán, mis hermanos, a tentaciones, aflicciones, situaciones tensas de estrés, de tristezas, de presiones, vanaglorias de la vida. Todo esto. Porque ¿qué dice Efesios 2? Búsquelo, por favor. Deje su apartado ahí en Mateo. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y vamos a leer estos tres: el mundo, la carne y el diablo. Son esos tres enemigos para nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, mis hermanos. Dice Efesios 2, 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. ¿Sí o no? Ahí está el primer enemigo, el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, enemigo número 2, conforme a ¿qué dice? Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Número 3, carne. Diablo, carne, mundo son los enemigos en nuestra vida diaria, en nuestra vida como cristianos, mis hermanos. Y dice aquí: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, éramos. Eso espero, hermano, ¿eh? Tú que me estás escuchando ahí, éramos. Amén. Tu fe, mi hermano, tarde o temprano será puesta a prueba. Quieras o no, tu fe va a ser probada. La palabra lo da por un hecho, que así será, para que Él, Dios, Jesús, sea glorificado, y para hacerte ver y entender tu fe, la genuinidad de ella. En esos momentos, mis hermanos, la fe de muchos está siendo probada. Y saben una cosa: muchos no han pasado la prueba. ¿Por qué cree que estamos aquí otra vez repitiendo el examen? Porque no hemos pasado la prueba. Estamos repitiendo el examen, mis hermanos. Tenemos que ya buscar a Dios fervientemente. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar, no debemos de decir: ya pasó. No, esto que está pasando, mis hermanos, es para buscar con más fuerza, con más, pasión de Dios. Orar. Mire, las oraciones, yo con tristeza lo digo, mi hermano. Las oraciones, las reuniones de oración, viene muy poca gente. Muy poca gente viene a las reuniones de oración, cuando debería de estar aquí lleno. Porque debemos estar clamando a nuestro Dios por nuestra vida, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestra iglesia, de todo. Pero no, mis hermanos, estamos cómodos. Y como en esta nación, si no tienes trabajo, te dan ayudas de todo tipo, pues qué cómodo. Me dan comida, voy a donde quiera que vaya, dan comida. Te dan fruta, te dan verdura, te dan todo. Pues, ¿qué necesidad tengo? ¿Para qué clamo a Dios si todo lo recibo? No, mis hermanos, eso algún día va a terminar. Y cuando tú llegues delante de la presencia del Señor, Él te va a decir: no te conozco, apartaos de mí, hacedor de maldad. Y eso va para los que son cristianos, mis hermanos. Porque el que no es cristiano, ¿qué? No conoce,
no sabe de la palabra de Dios. Pero esto va dirigido para los que dicen ser cristianos. Esta parábola es para nosotros, mis hermanos. Amén. Y sabe una cosa, Pablo lo expresa de la siguiente manera en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Él lo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso debería de producir en nosotros esta breve, leve tribulación. Amén. Y entonces, mi hermano, sabrás si la semilla incorruptible que un día te predicaron cayó en buena tierra, o cayó sobre piedra, y en el tiempo de la prueba se apartan, porque esa palabra no echó raíces y no vivificó. ¿Se acuerda? Ya el hermano Heriberto nos enseñó sobre la parábola del sembrador, ¿lo recuerda? Por ejemplo, mis hermanos, el rey David era perseguido y sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de ese sufrimiento se acercó tanto al Señor que le descubrió como la roca. Tanto se acercó a él que le descubrió como la roca, la fortaleza, el libertador de su prueba. ¿Sí o no? Si no me cree, lea el Salmo 18 ahí en su casa. ¿Sí? Lea también el Salmo, la segunda carta de Samuel, capítulo 22, si no me cree. Ahí David comienza a cantar que él, el Señor es su roca, es su fortaleza, Él es su libertador. Amén. Abraham, no que Abraham, sino Abraham, en la prueba de fe y obediencia a la cual fue sometido, mis hermanos, de llegar incluso a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, él descubrió en esa prueba que Jehová es proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Incluso, mis hermanos, las hermanas de Betania, ¿quiénes eran estas? En medio de esa prueba de ver a su hermano fallecer, si era Marta y María, hermanas de Lázaro, que vieron a su hermano fallecer, descubrieron y vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y antes que Jesús levantara a Lázaro, por fe creyó y pudo afirmar que Él es Cristo, el Hijo del Dios venido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y volviendo al texto de la predicación, mis hermanos, la diferencia fue esta: que uno resistió la prueba, mientras el otro no. Que uno vivía lo que oía, era un hacedor de la palabra, mientras el otro solo oía, pero no hacía, solamente se engañaba a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe en la segunda carta desde la cárcel, ya muy próximo a su muerte, a su hijo espiritual Timoteo, le escribe una segunda carta, le da una serie de instrucciones importantísimas, mis hermanos, las últimas que le da. Y dice así, segunda de Timoteo 4, yo se lo voy a leer, si quiere, para que no lo busque. Segunda de Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a veces nos falta paciencia, mis hermanos, ¿verdad? Para poder exhortar. Paciencia y disciplina. Paciencia y doctrina, perdón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿sí? O sea, no se mantendrán, ¿sí? No se mantendrán ahí, ¿qué? En la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas como la del león. Pero tú, sé sobrio en todo,
Soporta las aflicciones, dice Pablo. Las soportarás si te fundamentas, mi hermano. Tú vas a soportar todas las aflicciones, las pruebas, si tú te fundamentas en la sana doctrina de la palabra de Dios. Solamente así. Dice ahí, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Pablo se despide de Timoteo, mis hermanos, y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué tremendo! Procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Y esto en el griego significa me ha abandonado por completo. ¿Sí? Dice, me ha desamparado amando este mundo. Es decir, que Demas no soportó las pruebas, mis hermanos. No edificó sobre la roca que él ya debía de saber. Como dice Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. O como dice Juan en su primera carta, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál fue la consecuencia, mi hermano, mi hermana? Se derrumbó esta casa, se desplomó esta casa, ¿sí o no? Y a continuación dice la palabra que marchó a Tesalónica, allí en esa ciudad portuaria, ahí él vio su seguridad. Estamos hablando de Demas. Que dice, no, este Pablo, mira, apenas ni para los frijoles tiene. Yo mejor me voy a esta ciudad. Yo me voy a Estados Unidos. No crea que yo estoy aquí por eso, hermano. Yo ni quería venir, pero el Señor me mandó. Y así, pues bueno, pues nos venimos, ¿verdad? Pero muchos dicen, vamos a Estados Unidos. Pero si no es la voluntad de Dios, mi hermano, vas a sufrir. Se va a desplomar tu casa. Si no edificas, mi hermano, en la roca, si no colocas tu fe en la persona y obra de Cristo, y desde ahí edificas y empiezas a creer o a crecer también, cavando y ahondando, cuando llueva te mojarás. Cuando vengan ríos serás arrastrado por la corriente, y cuando vengan vientos serás empujado y llevado por ellos, si no edificas en la roca. Hermanos, hermanas, el objetivo de esta parábola, mis hermanos, es enseñarnos que el único medio para asegurar una eternidad feliz es obedecer. Obedecer es oír y hacer. ¿Sí? Oír y hacer es obedecer a Cristo. Amén. Él es la palabra, mis hermanos. Él es la palabra encarnada de Dios, el cumplimiento perfecto de Dios. Y todo fuera de Él está fuera de propósito. Está muerto y está en condenación. Todo lo que está fuera de Él. Esta parábola, mis hermanos, es un llamado a examinar nuestra profesión de fe. Como Pablo les dijo a los corintios, ahí en la segunda carta, en el capítulo 13, verso 5, él les dijo, así cuando algunos estaban dudando de Pablo, ¿verdad? De su apostolado, y él les devuelve la pelota y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Eso les dice Pablo. Es tomar, mis hermanos, la actitud de María de Betania, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Y sentarnos a los pies del Maestro para oír su palabra y someterse a ella. No solamente oír, someterse, obedecerla. Y ya como conclusión, mis hermanos, ya como conclusión, porque me quiero ir a cenar. No se crea. Como conclusión, para terminar ya, mis hermanos,
lo voy a hacer como empecé, es decir, con el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque solo hay una sola persona en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que es un reflejo perfecto de cada palabra que se pronunció en ese sermón, de su enseñanza, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él es nuestro fundamento sólido, mis hermanos. Él es nuestro fundamento eterno, nuestro refugio, nuestra roca inamovible. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a finalizar, mis hermanos, con la tesis doctoral que hace Pablo a los colosenses en su carta para hablar y defender a su roca, su fundamento sobre el cual él edificó su vida, estimando todo lo demás por basura, por pérdida. Y eso usted ahí lo va a encontrar en Colosenses. Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es posible? Podría decir, parece contradictorio, una imagen de algo que no se puede ver. La solución está allí en Juan 14, 1:14, mis hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El primogénito de toda creación, dice Colosenses. Primero en importancia, primero en posición. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es el creador, mis hermanos, y el único merecedor de la gloria. Él es la corona de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Todo halla su culminación, su perfección y su propósito en Él. Y continúa diciendo ahí en Colosenses: y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno, mis hermanos. Juan 1:1 dice que cuando fue el principio de todo, Él ya era junto al Padre. ¿Sí? Dice: y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene y mantiene en orden y armonía desde el universo y las galaxias hasta el átomo o insecto más insignificante, ¿sí o no? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él nos da vida, mis hermanos, como cuerpo. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice. Él es el comienzo de una nueva creación de Dios, el único que ha vencido a la muerte para vivir con un cuerpo glorificado para siempre, y nosotros, mis hermanos, seremos como Él. Para que en todo tenga preeminencia, dice Colosenses. ¿Cuándo? Forever and ever. Por siempre y para siempre. Mira, ya así me entendieron. Ya estoy aprendiendo inglés, mis hermanos. Ahí la llevo. Sobre esta roca, mis hermanos, debemos edificar nuestra fe. Debemos de edificar nuestro vivir. Amén. Sobre Él debemos vivir de acuerdo a su palabra, poniéndola por obra, mis hermanos. Y vendrá el día malo y solo en Él resistiremos, en Cristo Jesús. Sobre este debemos fundamentar nuestra vida, sobre Cristo, sobre la roca debemos de fundamentar nuestra vida. Primera de Juan 2:17 al 19 dice: el mundo y sus deseos pasa, pero el que oye, ¿dice eso? Pero el que oye, no, dice, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.
Él es el único mediador, mis hermanos, el camino. Él es la única y absoluta verdad. Él es nuestra paz, Él es nuestro muro de fuego, el sol que alumbra, la estrella resplandeciente de la mañana. Él, fiel y verdadero, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la vid y el pan de vida, mis hermanos. Él es nuestro reposo, el siervo justo y el varón de dolores. Él es la gloria de Israel y el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Él es el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, el Señor de la gloria, el Verbo de Dios, el anciano de días. Él es mejor que los ángeles, que Aarón, que Moisés, que David y que Melquisedec. Él es el eterno, el Mesías, la piedra angular, mis hermanos, la roca. Él es el gran yo soy. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu hermosa palabra. Tu palabra, Señor, que nos edifica. Tu palabra que nos vivifica, que nos enseña, que nos instruye a cómo debemos caminar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que no debemos de ser imprudentes, que debemos de ser prudentes y edificar sobre la roca. ¿De cuáles quieres ser tú o de cuáles eres tú? ¿Del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que vinieron las tempestades, los vientos, los ríos, las lluvias, ¿sí?, las opresiones, las pruebas, pero permaneció firme? ¿O eres de aquellos que fundamentan su casa sobre la arena? Que no hay un fundamento, que no hay roca, que no hay cimiento, que no hay nada que lo sostenga, y que cuando vengan los vientos, los ríos, las tempestades, esa apariencia va a caer, porque tu fe será probada. ¿Pasarás la prueba, mi hermano, mi hermana? Oh Señor, ten piedad de nosotros si no estamos haciendo conforme a tu voluntad. Te damos gracias a ti, Señor, hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.